¿Cuál es el lugar de acción de la ADH? ¿Dónde actúa la ADH? En el túbulo colector. Esa pregunta no tiene qué más decirse, ¿verdad? Esa fue contra facilito, sencillo, easy. ¿Qué te podría decir allá? A ver, un dato adicional. ¿Qué acuaporina se expresa? 2, muy bien, 2. Resulta que en el túbulo colector, esto es el túbulo colector, por acá está pasando el filtrado, la célula absorbe debido a la acuaporina 2, pero el paso es por la acuaporina número 3 y número 4. O sea, una cosa es el paso de la luz tubular a la célula y otra cosa y otra cosa es el paso de la célula a la sangre. ¿Qué sucede? Que las acuaporinas 3, 4 siempre están ahí, colocadas en membranas, siempre están, pero las acuaporinas 2 están en vesículas y solo se expresan a membrana cuando viene la ADH. Solo se expresa cuando viene la ADH. Entonces sí teníamos que decir una información como lo es ella. Las células mesangiales son células especializadas ¿de dónde? ¿Qué son las células mesangiales, chicos? Debemos recordar que las células mesangiales son de dos tipos: las intraglomerulares y número 2, las extraglomerulares. Las extraglomerulares, también llamadas células LASI, pertenecen al aparato yuxtaglomerular, o sea, de ellas aquí no me interesa hablarles al respecto, pero sí de las intraglomerulares, porque aunque el nombre o la pregunta no esté completa, están, según veo las claves, haciendo referencia a las intraglomerulares. O sea, debería en esos 3 puntos suspensivos decir células mesangiales intraglomerulares. Tienen 2 funciones importantes. Fisio es función, entonces hay que aprenderlas. ¿Cuáles son las 2 funciones de las intraglomerulares? Función número 1, comer. Más o menos como yo, Aldo. Sí. Viven para comer. O sea, son macrófagos. Función número 2, contraerse. O sea, son miofibroblastos. Tienen función macrófaga, fagocitaria y de miofibroblastos. Aquí la respuesta entonces es: tienen actividad fagocítica. Tienen actividad fagocítica. ¿Y dónde se ubican esas células? A ver, parece que hicimos el gráfico. Aquí se ubica la célula mesangial intraglomerular. Célula mesangial intraglomerular. O sea, ¿en dónde? En la membrana basal. Todas las proteínas que puedan filtrarse y se quedan, algunas de ellas en la membrana basal, son comidas por la célula mesangial intraglomerular. Esa es su función: limpiar, barrer todas las proteínas que puedan quedarse en la membrana basal. Siguiente pregunta. Las células yuxtaglomerulares, ahora sí. ¿Quiénes son? Igualito, ¿ya ves? ¿Quién es las células mesangiales yuxtaglomerulares? ¿Quién hace estas preguntas? Digo yo. Todas son de banco, así que no es mi culpa. Yo tengo que resolver las preguntas que han venido. A efectos de mi criterio, la pregunta está mal planteada, pero vamos a explicarte. El aparato yuxtaglomerular se divide en 3 tipos de células: la mácula o células maculares, ¿sí? Número 2, las células mesangiales intraglomerulares, tú lo apuntas, extraglomerulares, células mesangiales extraglomerulares, y las células de la arteriola aferente. Esos son los elementos. Entonces, ¿qué es una célula yuxtaglomerular? La lógica es que una célula yuxtaglomerular es una célula del aparato yuxtaglomerular. O sea, una célula yuxtaglomerular es cualquiera de las 3. Sin embargo, por tiempo, las primeras que fueron descubiertas son las
de la arteriola aferente. Por eso es que a ellas, pero esa nomenclatura ya no es actual, se les llama células yuxtaglomerulares. Entonces esta de aquí, células yuxtaglomerulares, debería decir célula de la arteriola aferente, y con su nombre y apellido: célula de la arteriola aferente, célula granular de la arteriola aferente. ¿Cuál es su función de esta? Tiene gránulos, pues, por eso se llama granular, no lo he puesto ahí, célula granular de la arteriola aferente. ¿Gránulos de qué? De renina, y la renina es una enzima. Entonces, ¿produce renina? Sí. Marca la clave, pierdes puntos, porque es cada vez que veamos todo lo anterior tienes que ponerte a pensar un poquito. A ver, gránulos. Cada vez que hay gránulos, la mayoría de gránulos se pintan de forma basófila. Por tus conocimientos de histología, le das. Albert me dijo que era arteriola aferente, entonces esto no tengo idea, pero te basta 3 para marcar la clave. ¿Sí? Según ello, la tinción utilizada es la tinción de Bowie. Todo lo anterior es correcto. Siguiente, respecto a la oliguria. Esto es parte no de fisiología sino de clínica. ¿A qué se le llama oliguria? ¿A qué se le llama anuria? Facilito, anuria no orinas, oliguria orinas poco. Ya, pero eso es ser simplista, ¿no? Valores de anuria: menores, muy bien, perfecto, a 100 mililitros. ¿Y oliguria? Muy bien, menores a 400 mililitros. Y ahí tienes la clave, no tengo más que decir. Orina menor a falta los 400 mililitros por 24 horas o por día. Falta completar ello, Perfecto. Siguiente, ¿cuál es el mecanismo esencial de reabsorción de proteínas desde el filtrado glomerular e interior de la célula tubular? Te está preguntando cómo, Michi, se reabsorben las proteínas. Entonces la respuesta es: como la proteína es muy grande, no puede pasar por canales. Cuando proteínas llegan a filtrarse, para que la célula la pueda reabsorber, necesita comérsela. O sea, forma ¿una qué? Una vesícula endocítica para comerse las proteínas. Pero no solamente se come proteínas, sino también se come agua, porque gran cantidad de agua está pasando por acá. Entonces, más que comer, es tomar agua. Y el tomar agua, junto con algunos solutos en la célula, se llama pinocitosis. El principal mecanismo por el cual se reabsorben proteínas que puedan filtrarse: pinocitosis. Así que eso que dicen los libros de fisiología que conoces, que manejas, como el Guyton, no dices: el Guyton. Por cierto, si quieres leer algo de fisiología como en tus ratos libres, ¿sí? El Walter Borón es el mejor libro de fisiología, 2100 páginas. ¿Qué Guyton? ¿Qué Silverman? Walter Borón es el más actualizado, ¿sí? Seguimos. ¿Cuál de los siguientes factores no actúa como vasoconstrictor a nivel del endotelio vascular? Entonces es una pregunta más que de nefro en general, ¿no? Te están preguntando cuál no es vasoconstrictor, o sea, te están diciendo quién es vasodilatador. La pregunta, cuando la traduces y dices: todo esto es ¿quién es vasodilatador? Uy, facilito, ¿no? No. ¿Quién? El óxido nítrico. Pero como fue muy fácil, porque fue sencillo, a efectos de llevar este tema a renal, debes recordar quiénes son los vasodilatadores de la arteriola aferente y quiénes son los vasodilatadores de la arteriola eferente. Eferente. Entonces tenemos vasodilatador y tenemos vasoconstrictor. No te voy a dar la lista, te digo el más importante, ¿sí? A ver, comenzamos por aquí.
El vasoconstrictor más importante de la arteriola aferente es la llano-ya-angiotensina 2. Por orden de prioridad te los estoy diciendo, ¿sí? ¿Quién es el vasoconstrictor de la arteriola aferente más importante? La endotelina. ¿Sí? La endotelina. ¿Quién es el principal vasodilatador de la arteriola aferente y eferente? El óxido nítrico. Pero ahí nomás, al igual potencia, la acetilcolina. Acetilcolina. Entonces ese cuadro, por favor, no olvidarlo. ¿Qué han preguntado? Esto. Cada rato lo preguntan. Bien. Pasamos. Siguiente pregunta. ¿Tenías que copiarlo? Ya, pasamos. Son arterias en el riñón excepto. También igual, solo porque dice riñón, pero esta no es de fisio, sino de anato. ¿Cómo llevo esto a fisio? Ya la clave es interlobular, ya te he explicado si no revisas las clases. Rápidamente las arterias en orden son arteria renal, luego viene la arteria segmentaria, luego viene la arteria interlobular, sigue la arteria arciforme, también le llaman arqueada, prosigue la arteria interlobular, y de ahí viene la arteriola aferente. Y bueno, llegaste ¿a dónde? Al glomerulo. Hay que recordar eso. Y ahí viene la parte, las últimas arterias que son, te podrían preguntar cuáles son las últimas arterias. Arteriola eferente, pero ahí no termina. La última arteria del riñón se llama los vasos rectos, arteria recta. El otro nombre, peritubular. Y a partir de ahí sí ya viene la parte venosa. Y ahí te invito a que revises las clases de anato. Viene la parte venosa. Entonces, de todo lo que ves acá, de toda esta vaina que ves ahí, ¿cuál no es arteria del riñón? ¿Qué marcado? ¿Ya ves? Intersecto sectorial, ¿sí? Me emociono, intersectorial no es. Siguiente pregunta. Una proteína de 30 Daltons, ¿qué es eso? Tamaño. Llega al espacio urinario pasando a través de la membrana basal glomerular. ¿Qué célula de las siguientes estructuras deberá remover la proteína filtrada? ¿Quién debe remover la proteína filtrada? Las células mesangiales. ¿Qué células mesangiales? Intraglomerulares. Las células mesangiales intraglomerulares. Aunque mira, o he leído muy rápido cómo es la situación. Una proteína llega al espacio, eso no lo subrayé, ya ves. Llega al espacio urinario. O sea, tú tienes aquí la cápsula de Bowman, ¿sí? Y aquí tienes la pelota del glomérulo, la pelota glomerular. Bien. Y los podocitos estarían aquí, ¿no? Ahí estarían los podocitos. Y debajo de los podocitos, creo que de color celeste, lo hicimos en el gráfico, la membrana basal. Y en esa membrana basal, ¿quién está? El de verde, creo que lo pusimos, ¿sí? La célula mesangial intraglomerular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la pregunta? A ver, ¿ya ves? Uno se puede equivocar también. Dice que la proteína es pequeña y ya llegó al espacio urinario. El espacio urinario es esto. Entonces la proteína ya no está en la membrana basal, la proteína ya llegó al espacio urinario, aquí está. ¿Quién es el encargado de reabsorber? El túbulo contorneado proximal, a través de pinocitosis. ¿Sí?
túbulo contorneado proximal a través de pinocitosis. Serían las células del túbulo contorneado proximal. Bien, seguimos. ¿Qué pasa en el caso de hemorragia? ¿Qué ocurre a nivel de la nefrona? Obviamente, si estás perdiendo volumen plasmático, si estás perdiendo volumen sanguíneo en hemorragia, ¿tú vas a orinar más? No, vas a orinar menos, ¿verdad? Y si orinas menos, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la reabsorción ¿de qué? De sodio y agua. ¿Sí? Aumenta la reabsorción de sodio y agua. Continuamos. ¿Cuál es la porción de la nefrona? ¿Cuál porción de la nefrona es el principal responsable de la regulación de secreción de agua? Secreción de agua es lo clave acá. ¿Cuál es el lugar importante en la secreción de agua? Respuesta, túbulo colector, ¿sí? Túbulo colector. La reabsorción de bicarbonato se produce principalmente ¿en dónde? Ya te dice el cuadro, reabsorción de bicarbonato, te dije, ¿quién lo reabsorbe? Si no te acuerdas, lo único que tienes que recordar es que de todo quien reabsorbe más es el proximal, pues. ¿Cuánto de bicarbonato se reabsorbe? 80%. 80% de bicarbonato se reabsorbe en el túbulo proximal. Ahora, esta es otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo pasa el bicarbonato? No hay canales de bicarbonato. ¿Cómo pasa el bicarbonato? El bicarbonato tiene que pasar como CO2 y como agua independientemente. O sea que tienes que hacer una reacción. Y para eso necesitas la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Una anhidrasa carbónica apical que permite transformar el bicarbonato a CO2 y agua, y una vez transformados esto difunde dentro de la célula y dentro de la célula se transforma nuevamente en bicarbonato. Curiosidades en el bicarbonato. Pregunta 24. ¿Qué porción se caracteriza por ser impermeable al agua? Desde pre-kinder lo sabemos, ¿verdad? La porción impermeable al agua es el RAG, la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces, ¿dónde está eso? Brazo ascendente del asa de Henle, que no es del todo cierto, porque el brazo ascendente hay delgado y hay grueso. La gruesa es la impermeable al agua. ¿Cómo se llama el principal transportador en la rama ascendente gruesa del asa de Henle? Sodio, potasio, cloro, ¿sí? 2, 1, 1. Sodio, potasio, cloro, principal transportador de iones en el RAG, y que también han preguntado mucho sobre él. 24. Los corpúsculos renales están situados en... ¿Qué es un corpúsculo renal? Un corpúsculo renal es la primera parte de la nefrona. Ya te dije que se forma ¿de qué? Del glomérulo renal más cápsula de Bowman, ¿sí? Cápsula de Bowman. Eso es el corpúsculo renal. ¿Cuántos tipos de nefronas tenemos? ¿Cuántos tipos de nefronas tenemos? 3. 3 tipos de nefronas. Pero, comúnmente, en el conocimiento normal que hay de la fisiología, dicen que son 2. ¿Cuáles? Las corticales y las yuxtamedulares. ¿Cuáles hay más? Yuxtamedulares, que son el 70% en promedio y 30% corticales. Sin embargo, ya se sabe en este último PDF que te dije que hace dos años salió publicado, 2 o 3 años, que existe otra llamada las intermedias. Entonces, esto para efectos de actualización, las intermedias. Ya, los corpúsculos renales, ¿dónde están localizados? Tú sabes que el riñón tiene 2 zonas, ¿no? Tiene la corteza y tiene la médula. Corteza y médula. ¿Dónde están los corpúsculos glomerulares, los corpúsculos renales? En la corteza. Ahí está, este es el contorno distal, la asa de Henle, el colector. Eso es una neurona cortical, una nefrona cortical, es el colector. Y una nefrona yuxtamedular es, aquí está su corpúsculo renal, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal. Esa es la diferencia de una cortical con una yuxtamedular, la longitud del asa de Henle. Entonces, en toda la corteza. Y como
el corpúsculo glomerular o corpúsculo renal es el principal elemento de la nefrona en cuanto a función, porque da la filtración. Por eso cuando tú quieres evaluar cómo está el riñón de un paciente, aparte de pedir la prueba de imagen, ¿cuál es? Ecografía. ¿Para medir qué? Grosor. ¿Grosor de qué? De la corteza renal, pues. Porque sabiendo qué grosor tiene, tú dices, tiene buena cantidad de corpúsculos renales. A medida que se van atrofiando, el grosor disminuye. Siguiente pregunta. Respecto al número de glomérulos, a ver, ¿cuántos glomérulos habían? 1.000.000. Pues si hay 1.000.000 de nefronas y cada nefrona tiene un glomérulo, lógica simple, hay 1.000.000 de glomérulos por cada riñón. ¿Cuántas asas de Henle y conductos colectores están presentes? Por cada glomérulo tiene que haber una asa de Henle, entonces también 1.000.000. ¿Y conductos colectores? Menos. Porque si se llama colectores, porque junta varias nefronas. Entonces la clave aquí sería mismo número de asas de Henle, pero menos conductos colectores. ¿Cuál es el órgano que produce la eritropoyetina? El riñón, ¿sí? ¿Cómo se llaman las células del riñón que producen eritropoyetina? Células intersticiales. Intersticiales son las productoras de la eritropoyetina. ¿En cuál de las siguientes listas se encuentra enunciado las sustancias sintetizadas por el riñón y liberadas a sangre? Sintetizadas en los riñones. ¿Qué se sintetiza en el riñón? Número 1, renina. ¿Quién? La célula yuxtaglomerular. Célula yuxtaglomerular. Número 2, la 1,25 dihidroxicolecalciferol, o simplemente la vitamina D activa. 1,25 dihidroxicolecalciferol, vitamina D activa. Y la eritropoyetina. Entonces la clave aquí sería alternativa número C. Ya está. A ver, vayamos más allá. ¿Insulina se produce en el riñón? Puede ser, si tienes algún tipo de tumoración. No. ¿Sí? Como síndrome paraneoplásico. Puede ser, así que no digas no. Renina sí. Glucosa también, ¿sí? Los dos órganos más importantes de producción de glucosa cuando el cuerpo lo requiere y necesita es el riñón y el hígado. Por obvias razones el riñón mucho más producción de glucosa da. Aquí en las alternativas de ¿cuál es la que está fallando? Albúmina y eritrocitos. En la alternativa de urea, ¿sí? Porque no la sintetiza, solo la reabsorbe. Glucosa y eritropoyetina, sí, pero el péptido natriurético tipo C no es producido por el riñón. Péptido natriurético tipo C. ¿Quién lo produce? El tejido conectivo. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué tipo de célula es la principal determinante de la filtrabilidad de solutos plasmáticos? ¿Quién es el principal determinante de la filtrabilidad de los solutos plasmáticos? ¿Quién decide fíltrese o no se filtre? ¿Quién tiene la capacidad de dinamismo? Porque la membrana basal está ahí, el poro está ahí, el poro no se agranda ni se achica, la membrana basal está ahí. Pero ¿quién tiene capacidad de moverse y decir fíltrese más o menos? Los podocitos. Podocitos. Siguiente pregunta, desde el punto de vista cuantitativo, casi todo el sodio entra a las células del túbulo proximal, ¿mediante qué? Ya lo dije eso, mediante antiport con iones hidrógeno, ¿sí? Y rápidamente acá decimos lo siguiente. Sodio. ¿Cómo se reabsorbe el sodio? ¿Dónde se reabsorbe? Así como hemos hecho un cuadro, ahora hablamos de sodio. El sodio se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Cuánto? 67%. Ya sabes que eso no es necesario que lo aprendas. En la rama ascendente gruesa, el 25%. En el túbulo colector distal, túbulo contorneado distal,
en el túbulo de conexión, en el túbulo colector inicial y en el túbulo colector cortical. ¿Tanto? Sí, ahí se reabsorbe solamente el 5%. Y en el conducto colector medular interno, el 3%. Albert, no me acuerdo nada de lo que has puesto ahí, te lo hago sencilla la vida. Esto han preguntado. ¿Qué porcentaje de sodio se reabsorbe en la RAJ? 25%. 25%. La urea es secretada hacia los túbulos. Sí, cierto, hacia los túbulos se secreta. ¿Pero qué túbulos? Túbulos son todos, inclusive el asa de Henle. El principal lugar de secreción de la urea es el asa de Henle. No olvidar eso, ¿sí? Principal lugar de secreción. ¿Cuál? La rama fina descendente y la rama fina ascendente. Nada que la raja. La raj no, solo la rama fina ascendente, descendente y la rama fina ascendente del asa de Henle. Solo esos dos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llaman los transportadores de urea? Son los UTA 1, 2, lo pongo así, 2 y el A3. Obviamente por separado, ¿no? Sino que he querido obviar y no gastar tinta. UTA1, UTA2, UTA3. Y además de urea, ¿qué transporta esto? Puede ser pregunta porque es curioso en fisiología que un transportador no sea del todo específico acá. Los transportadores de urea son los se descubrieron después de las acuaporinas y morfológicamente, estructuralmente son muy parecidas, son de la misma familia. Entonces, los transportadores de urea también transportan agua, urea y agua. Siguiente. ¿La retroacción? ¿Qué? Retroalimentación. Podrías decirse retroacción también. Túbulo glomerular contribuye a la regulación de ¿qué? Esto es así, mira. Túbulo contorneado. Voy a hacerlo como una línea, ya no como un tubo, porque si no me demoro. Asa de Henle, túbulo contorneado distal y colector. Entonces, ¿por qué el túbulo contorneado distal tiene que ir al lugar del ovillo glomerular? ¿Por qué tiene que ir aquí? ¿Por qué el túbulo contorneado distal tiene que estar cercano aquí? Porque ahí tenemos la mácula densa o segmento macular. Y esa es la forma como se va a comunicar y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Glomérulo, ¿qué? Estás filtrando mucho. Glomérulo, ¿qué? Estás filtrando poco. Entonces, de esa forma se va a avisar al glomérulo cuánto se está filtrando. Por eso es que necesariamente tienen que estar cerca. Una de las partes finales con la parte inicial. Y eso se llama sistema de retroalimentación o de feedback túbulo glomerular. ¿Para qué? Para saber cuánto se filtra. ¿Sí? Para saber cuánto se filtra. 32. ¿Para cuál sustancia es posible excretar más de lo que se filtra? Calcio, ¿verdad? No hay calcio ahí. Entonces sodio. Ya te lo dije, oye. ¿Ya ves? No des cólera. Potasio. Potasio. Es la única. Ahí pone ahí. Es la única. Ahí está. No hay otra, no hay otra. Por eso es importante y te lo pueden preguntar. 33. La hormona antidiurética promueve la retención de agua al estimular ¿qué? ¿Qué hace la ADH? Estimular el transporte de ¿qué? De agua, o sea, aumentar la permeabilidad de agua por el túbulo colector. Expresando acuaporinas número 2. ¿Por qué no marcamos la primera? Porque cualquiera se puede emocionar, ¿no? La hormona antidiurética, agua, pa, pum, marca. Se equivocó. Porque dice activo, pues. No es un transporte activo, es un transporte pasivo. Difusión facilitada. Difusión facilitada. Siguiente. En la actualidad los investigadores creen que la principal barrera para la filtración de proteínas en la cápsula glomerular
¿Cuál es? La principal barrera. Esas proteínas presentes en los podocitos, cuando se juntan o se separan, ¿cómo se llaman esas proteínas? La principal barrera es la nefrina. Y dice en la actualidad, ¿no? Década de los 2000. Ahí se hicieron estudios sobre la nefrina. ¿Y la nefrina dónde está? En el diafragma de la hendidura. En el diafragma de la hendidura. O en la hendidura, ¿no? ¿Y creo que ya acabamos? No. No, todavía. ¿Cuál de los siguientes factores se opone a la filtración glomerular? ¿Cuál se opone? A ver, nuevamente no voy a escribir la fórmula. Se opone este y se opone este. O sea, A y B. Se opone la presión oncótica del plasma y se opone la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Sí? ¿Verdad o quieres que lo escriba la fórmula? No, ¿para qué? Si ya la escribí 2 veces. ¿Y se acabó? Se acabó. Y ahora tenemos 3:30. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver, 3:45 receso. Hay que avanzar con algunas preguntas de neurooficio. De las siguientes células epidérmicas, yo siempre dije que iba a venir y vino. Son mecanorreceptores, pero epidérmico. Tú tienes la piel, ¿sí? La piel está formada ¿de qué? De 2 capas. Dermis y la epidermis. La mayoría de receptores sensoriales se ubican en la dermis. La mayoría, o sea, casi todos. En la epidermis solo 2. Merkel. Y número 2, terminaciones libres. Y tú sabes que las terminaciones libres, ¿qué procesan? Dolor. Y Merkel, tacto. O sea, es un mecanorreceptor. ¿Qué más? Pues ya la pregunta te la han regalado. Célula de Merkel. Todos los demás, Paxini, Krauss, terminaciones en folículo piloso, terminaciones libres, se ubican en dermis. Bien. Pregunta 36, ¿han seguido el número? Yo dije, iba a empezar de la 1, me emocioné, dije, ya vamos a 36 de neuro. Pero no, han seguido el número nada más. Neurotransmisor de la unión neuromuscular, facilito, ahí tú escribes fácil. Quiero otra pregunta, reniegas, ¿no? Te indignas, te paras del examen, no lo das y esperas el otro año. Porque dices, muy fácil, pues, muy fácil. Neurotransmisor de la unión neuromuscular, ¿cuál es? Acetilcolina. Bien, a ver, rápidamente, como para darle level. Este es el botón terminal del telodendrón de la neurona presináptica. ¿Cómo se llama la unión entre neurona y músculo? Placa motora, unión neuromuscular o placa motora. Quiero que te aprendas 3 nombres, nada más. El cuadro es para que te aprendas 3 nombres. Las vesículas están unidas al citoesqueleto. Las vesículas contienen acetilcolina. Se llama pool de reserva. O imagínate soldados de reserva. Y estos son los soldados de ataque. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace que se liberen las vesículas? ¿La entrada de qué? De calcio. Muy bien. Dato que no quería que te aprendas porque esto ya tú lo sabes. Eso no. 3 cosas quiero que aprendas de esto. Cuando el calcio entra, dice, reserva, ataquen. De nuevo, dice, reserva, ataquen. Y lo segundo que dice el calcio es, ataque, libérate. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama la proteína que une y que ancla a la vesícula y la que tiene que ser destruida para que se libere? Se llama sinapsina. Primer nombre que quería que aprendas. Sinapsina. ¿Cómo se llama la proteína que capta el calcio para poder liberarse? Está en la vesícula y capta el calcio para poder liberarse. Se llama sinaptotagmina. Sinaptotagmina. Y finalmente, ¿cómo se llama la proteína que permite
que la vesícula se una y se liberen los neurotransmisores, se llama sinaptobrevina. Hoy ya te vas repitiendo a tu casa: sinapsina, sinaptotagmina, sinaptobrevina, sinapsina, sinaptotagmina, sinaptobrevina. ¿Sí? Se acabó. Respuesta dada, pregunta resuelta. Bien. Vamos. ¿Está bien o no? Dijo, pie rápido. La serotonina. Qué bonito, qué bonito. La serotonina es la neurona de la alegría, el neurotransmisor de la alegría. La debes tener, ¿sí? Por eso yo también intento hacerte reír un poquito. Sin la alegría la vida es un desastre. La alegría te ayuda a ser feliz. La risa también, ¿no? Reoxigenas tu cerebro cuando te ríes. Ya. Influye, mira, ¿ves? En el estado de ánimo. Y también tu sueño. O sea, si estás de mal estado de ánimo, no duermes bien, pues. El sistema nervioso está ubicado. ¿Dónde está ubicado la serotonina? Esto es una pregunta que para mí no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo dónde está ubicado la serotonina? Si la vía serotoninérgica es casi todo el encéfalo. Yo creo que están por las claves preguntando dónde se produce la mayor cantidad de serotonina. La mayor cantidad de serotonina se produce en los núcleos del RAFE. Núcleos del RAFE. ¿Y dónde está? Es que si te digo el otro, ya das la clave, ¿no? Del RAFE mesencefálico. Albert, así cualquiera, pues. Entonces, mesencéfalo. Núcleos del RAFE mesencefálico. ¿Bien? Disculpen. Con relación a la médula espinal podemos decir, ya, esa es sencilla, me indigna, no quiero ni verlo. ¿Cuál es la médula espinal en relación con ella? ¿Qué? Mantiene postura y equilibrio. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Y quién hace la postura y el equilibrio? Control motor extrapiramidal. Así vas a responder tú. Cualquiera responde cerebelo. La postura y el equilibrio es el control motor extrapiramidal. Ahora, del control motor extrapiramidal, ¿quién es el que regula eso? El cerebelo. Pero no es el único, es el más importante, pero no el único. Bien, entonces no. ¿Interviene en la regulación de estados de ánimo? No, es el sistema límbico. ¿Centro de movimientos voluntarios? No, ese es el cerebro, ¿no? Mandando movimientos voluntarios del área de Brodmann número 4, circunvolución prerolándica. ¿Cumple una función conductora? Oye, sí. ¿Y por qué hay dos claves? O dirá acá, lo han copiado mal, de la conducta quizá. Porque es una vía conductora la médula espinal. ¿Sí? Entonces creo que lo vamos a corregir ahí de la conducta. Es el centro de movimientos reflejos. Es un centro de movimientos reflejos. Bien, el ombligo está inervado por qué dermatoma? 10, ¿sí? El dermatoma, pero este es sencillo. A ver, el dedo pulgar. Te quedaste callado. El dedo pulgar. C6, C5, C6, C7, C6, C6, ¿sí? El dedo pulgar C6. Pero ese es, Albert, ¿qué pulgar? ¿El del pie o el de la mano? El del pie se llama ayux, pues no se llama pulgar, ¿sí? Cuidado con ello. El del pulgar, ¿cuál es? L4. Muy bien, ¿eh? El anito ya, como para darle gracia. El ano. S5, ¿sí? S5. A ver, Albert, no solamente atrasito, adelante también. Genitales. Muy bien, S2, S3. Ya está. Otro que podría ser mamila. ¿Sí? Región intermamilar, donde da el pezón, la areola. T4. T4. Ya está. Bien. Nos podemos seguir rayando, pero a efectos de tiempo lo más importante te he dicho. Acá tengo una pregunta, pero la voy a hacer después, ¿sí? El reflejo tricipital depende de... A ver, hablan de reflejos. Cuando tú evalúas en clínica reflejos es porque estás evaluando si hay lesión nerviosa
y a qué nivel, ¿no? Intentas buscar el nivel de la lesión nerviosa en la médula espinal. Esa es la gran importancia de evaluar reflejos. El reflejo tricipital, ¿para qué raíces nerviosas es? Reflejo tricipital, C6, C7. A ver, aprendamos entonces. Reflejo bicipital, C5, C6, ¿sí? Reflejo bicipital. Reflejo braquiorradial, también llamado del supinador largo, igualito, C5, C6. Pero, entonces, ¿para qué hago dos? Lo que sucede es que aquí es más C5 y aquí es más C6. Esa es la importancia de evaluar ambos reflejos. Bien. Reflejo patelar. Cuando llevas semio, cuando hacías tus prácticas, ahí le parabas martillando las rodillas a los pacientes, ¿verdad? Reflejo patelar, L3, L4. Y el último reflejo es el aquileo, ¿no? Tendón de Aquiles. ¿Cuál? L5, S1. Entonces eso hay que aprender o recordar, ¿no? Porque tú ya lo sabes. Bien. Siguiente. 5 minutos para el receso. Un paciente de 70 años de edad presenta antecedentes de hipertensión arterial de forma brusca. Hemiplegia braquiocrural. Miembro superior, miembro inferior. Derecha. No la izquierda. Derecha. Hasta ahí tú dices, ya, es hemiplegia derecha, entonces tiene que ser del lado contralateral porque la haz corticoespinal o piramidal se cruza. Chévere. Hasta ahí vas bien razonando. Pero te complican la vida y dicen con parálisis facial, pero del tipo izquierdo, ¿sí? Cuando sucede esa cuestión, derecha-izquierda, son fenómenos que están lesionando ¿qué parte del sistema nervioso? Tronco. Y eso se les llama los síndromes alternos, ¿sí? ¿Me dejo entender, verdad, doctores? Síndromes alternos. Entonces ya tú pensaste en tronco. Entonces vas a las claves y no tiene, porque todo es tronco. Todo es tronco. En el síndrome alterno, la lesión condice con la parte de lo afectado en cabeza. O sea, si lo que se afecta en cabeza es la izquierda, la parte del tronco afectada es la izquierda. En otras palabras, el síndrome alterno es el opuesto, el lado afectado a lo que pase del cuello para abajo. ¿Sí? Entonces si acá dice derecha es izquierda. Entonces ahí vas a las claves animado y dices derecho, derecho, no es, derecho, no es, derecho, no es, y es izquierdo. La segunda pregunta que tienes que hacerte es ¿dónde están los núcleos que controlan al nervio facial? O sea, ¿dónde está el núcleo motor del facial? Núcleo motor del facial. La respuesta es el motor del facial está en Barolio, o sea, en el puente de Barolio. Protuberancia anular o puente de Barolio. Es la clave a la pregunta. 2 minutos para el receso. La moria. ¿Qué es la moria? Eso que muchos tienen, ¿no? Yo creo que todos los cirujanos lo tienen. El reírse de todo, el reírse de cosas obscenas, el todo llevarlo al segundo sentido, ¿sí? La moria es un trastorno en la personalidad, y si es trastorno de la personalidad, el lóbulo afectado es el frontal. Las áreas de Brodmann afectadas son las áreas número 9 a la 12. Áreas de Brodmann afectadas. Lóbulo frontal, ¿sí? Es un estado morboso. Aquellos amigos, compañeros, médicos, colegas, no sé qué tengas, que todo lo ven morbo, tienen moria, pues, ¿sí? Tienen moria. Oye, ¿sabes qué? Le dices tú, opérate tu frontal, ¿sí? Y hablamos después. Última pregunta para ir al receso. El síndrome de Parinaud. El síndrome de Parinaud es una afectación de inervación, de la inervación a los músculos extraoculares. ¿Sí? Entonces tú tienes que recordar
Obviamente tiene más cosas, ¿no? Porque también no solamente afectación de la inervación de los músculos, sino y de la inervación parasimpática, o sea, inervación autónoma. Básicamente dos tipos de afectación: inervación de músculos y inervación parasimpática. O sea, ¿qué es lo que se está lesionando en el síndrome de Parinaud? Se está lesionando los núcleos oculomotores para lo que vendría a ser inervación de los músculos extraoculares y los núcleos parasimpáticos. Y ahí, a ver, por favor, dímelo, ¿qué núcleo parasimpático conoces de el tercer par craneal? Muy bien, Edinger-Westphal. Cada rato te lo decían, ¿no? Edinger-Westphal. Pero hay otro que es el núcleo mediano de Perlia, que nadie lo conoce, ¿eh? Edinger-Westphal y el núcleo mediano de Perlia. Ambos controlan las funciones parasimpáticas en el ojo. Entonces, ¿qué tenías que acordarte acá? ¿Dónde, Michi, están estas estructuras? ¿Están en dónde? En mesencéfalo. ¿Pero en qué parte del mesencéfalo? En el área pretectal. Cercando a los colículos cuadrigéminos, atrás en la parte posterior. Ahí está. Cercando a los colículos cuadrigéminos. Área pretectal. ¿Bien? Y bueno, vamos al receso, chicos.